Hola, soy la doctora Sofía Berens. Le damos la bienvenida al podcast Vida Contigo. Me puedes conseguir en Instagram como @Sofía Berens y a Laboratorio Pharma en todas las redes sociales con el usuario Laboratorio Pharma. Hoy abordaremos el tema personas alérgicas, ¿nacen o se hacen? Con el doctor Joselit Torres, médico pediatra, inmunólogo, alergólogo. Te invitamos a mantenerte con nosotros. Bienvenido, doctor Joselit. Muchísimas gracias, un placer para mí estar con ustedes y por supuesto con toda la gente que nos está viendo en este momento. Sí. ¿Los alérgicos nacen o se hacen? Esa es una muy buena pregunta. A ver, se supone que hay una predisposición genética para ser alérgico. Todas las personas alérgicas tienen una genética que da para ello, para ser alérgico. ¿Qué pasa? Que esos genes hoy en día sabemos que no son una receta de cocina. No es que si yo pongo esto, más esto, más esto, voy a ser alérgico. Ahí interviene lo que es la epigenética. Es todos esos elementos ambientales que llamamos exposoma, llámese contaminación, virus, bacterias, la alimentación, todas las cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo, la microbiota, incluso si la microbiota es de origen por las cesáreas de la piel o si es vía vaginal, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de elementos, las infecciones que hayamos tenido durante nuestra vida. Eso va a hacer que ciertos genes se silencien o se expresen. Entonces, un paciente alérgico puede tener la predisposición alérgica, pero si el paciente no tiene las condiciones ambientales que determinan que ese gen se exprese, entonces el paciente no va a desarrollar la alergia. Por lo tanto, sí podemos nacer, pero podemos controlarlo. Y uno de los factores más importantes para controlar esto definitivamente es la lactancia humana. El niño que recibe lactancia humana, por lo menos por 6 meses de manera exclusiva, tiene una posibilidad muchísimo menor que un paciente que no tenga la lactancia de desarrollar la alergia. Se habla de aproximadamente un 60-70% de posibilidades menores de desarrollar una alergia el que toma lactancia humana. Ese es el primer elemento. Y la recomendación es por lo menos los primeros 6 meses. Esas lactancias prolongadas que están de alguna manera en tendencia en este momento, ¿son recomendables? ¿Previenen más o menos? ¿Es igual la prevención con 6 meses a 1 año, 2 años, muchas veces que le dan lactancia? Bueno, la OMS recomienda utilizar la lactancia humana por lo menos hasta los 2 años. Hasta los 2 años. O sea, lactancia humana completa, pero lactancia exclusiva es hasta los 6 meses. Los estudios que se han desarrollado, por lo menos en la parte de alergia, se han desarrollado con la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Ya con lo otro, pues realmente se supone que ayudan, pero no hay estudios todavía fidedignos que digan, sí, mira, el que toma lactancia por 2 años tiene menor probabilidad de ser alérgico que el que no. Eso no lo está hay. todavía. Los 6 meses, los primeros meses de vida, sí. Sí, eso determina que el paciente exprese o no exprese. Porque recuerde que la lactancia humana no es solamente un líquido que es para nutrir, es un elemento que está vivo. Entonces tiene inmunoglobulinas, tiene citoquinas, que son elementos que están dentro de la fórmula, dentro de la lactancia, y que no los tienen las fórmulas. Y que eso hace que se expresen o no se expresen ciertos genes. Sobre todo el tema inflamatorio. Una de las cosas que más interviene en el proceso, digamos, alérgico es la inflamación. Una inflamación persistente va a llevar a una alergia. La lactancia tiene propiedades antiinflamatorias fundamentales que hacen que ese paciente no tenga un intestino inflamado, no tenga la parte respiratoria inflamada y entonces, por ende, no va a desarrollar este proceso alérgico que a la larga es un proceso inflamatorio. Ok, entonces fíjate que la lactancia es fundamental para esta prevención. ¿Qué otros aspectos se asocian a esta activación pues, de este gen o esta posibilidad de que las personas que vengan con esta vulnerabilidad a la alergia desarrollen alergia? Se habla de ciertos virus, como por ejemplo el Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus de la influenza, el virus COVID, lamentablemente también está metido en este paquete, pero todos estos virus que pueden influenciar la expresión genética para la alergia. También se habla, por supuesto, de la microbiota. La microbiota es fundamental y la lactancia mantiene la microbiota sana. Pero esos pacientes que nacen por cesárea, que no tienen una microbiota igual al que nació por vía vaginal, tiene mayores probabilidades de desarrollar alergia que el que nace por vía vaginal. También está la contaminación.
por supuesto, un paciente que esté expuesto a elementos ambientales contaminantes, llámese humo de cigarrillo, llámese perfumes, llámese contaminación, digamos, que tenga que ver con humos de vehículos, con quema de basura, etc. Toda la contaminación ambiental son factores de riesgo para que el paciente desarrolle un cuadro alérgico, incluso severo, porque también eso es otra cosa. A lo mejor el paciente tiene una alergia muy leve, que no le da mayor importancia, pero con toda esta exposición hace que esa alergia leve se ponga severa o se torne pues, mucho más grave de lo que el paciente la tenía inicialmente. También elementos, se habla de alimentos, ¿okay? Alimentos que son proinflamatorios, ¿okay? Las grasas saturadas, los alimentos altamente procesados, todos ellos tienden a ser un proceso inflamatorio. Entonces, hay que darle preferencia a los alimentos que son más naturales, que son menos procesados y, por supuesto, a los alimentos que son menos proinflamatorios, ¿okay? Y que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, etc. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el pescado, por ejemplo, algunos frutos secos, por ejemplo, las frutas, pero las frutas no en jugo, sino comidas completas. Las frutas tienen tendencia a esto. También se habla de los huevos y las carnes magras, ¿okay? Eso nos ayuda a que el paciente pues mejore su condición y que evite este tipo de cosas. Una cosa muy importante es que muchísimas veces se habla de las dietas hipoalergénicas para los pacientes que tienen predisposición. Si el papá es alérgico, mamá es alérgica, entonces yo le voy a dar una dieta para que eso ya hoy en día no está en uso. Ya sabemos que lo ideal es que ese paciente se exponga a diferentes alergenos de forma tal que pueda desarrollar tolerancia con el tiempo. O sea, la tendencia hoy en día es a los pacientes alérgicos, incluso que tienen predisposición más bien, darles la cantidad de alimentos que están en el ambiente, que posiblemente le puedan desarrollar alergia, dárselos en pequeñas cantidades para que él vaya creando tolerancia. En pocas palabras, más sencillo para que la gente entienda, es comer de todo, pero poquito. Okay. Y esa es la tendencia, incluso con las madres que están lactando. Okay. Y por ejemplo, los alimentos altamente procesados que hablaste, que también de alguna manera activan pues esta predisposición, esta vulnerabilidad de las alergias, ¿cuáles son los que, así como los gruesos que dicen que mejor no te comas esto? ¿Cuál es altamente procesado? Que la gente suele comer muchos de estos, ¿no? Los cereales, por ejemplo, estos comerciales que venden, las galletas, chucherías, tortas estas altamente procesadas, lo que es chocolate, en golosinas, no el chocolate magro puro, sino los que vienen con esto, con otra cosa, ese chocolate que a todos nos gustan, porque vamos a decir, son buenísimos, son muy ricos, pero realmente poquita cantidad es lo que debemos tomar, porque esos alimentos que son muy procesados, cuando usted vea un alimento, revise los ingredientes y tiene muchos elementos raros, con nombres raros, eso no va. O sea, así de sencillo. A ver, pero fíjate tú que es entonces alimentación, lactancia materna, forma de la microbiota, la parte de contaminación. Son elementos que definitivamente predisponen eso. Y una persona alérgica, ya bueno, llegó a tu consulta, que me imagino que eso es el motivo fundamental de tu consulta, tu día a día. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es la recomendación que se tiene? Sé que es individualizado para cada paciente, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál es la recomendación así como general que podría tener una madre con un niño o un adolescente alérgico? Lo primero es siempre averiguar cuál es la causa primaria. Eso es fundamental, porque muchas veces nos quedamos, no, es que él es alérgico, entonces le hacemos una dieta restrictiva horrorosa, no puede comer esto, no puede comer esto, y ya va, un momentico, o sea, ¿de qué va a vivir? Del aire. Entonces, lo primero es averiguar cuál es la causa primaria de esa alergia. ¿Alérgico a qué? Exacto, hacer las pruebas de alergia. Eso es algo que lo podemos hacer, de los alérgenos lo hacemos con el PRITEP, etcétera, etcétera, pero también hay exámenes de sangre que no son, hoy en día no son difíciles de conseguir, casi todos los laboratorios lo tienen, y cualquier médico general puede pedirlo, cualquier médico de cualquier especialidad pide las pruebas alérgicas, cuando me llegan ya con las pruebas, perfecto, ya está listo, yo no me ahorro el trabajo, pero es identificar. Entonces, una vez que identificamos, podemos colocar un tratamiento dirigido contra ese elemento específico. Por supuesto, si el paciente tiene una alergia alimentaria, obviamente hay que
por lo menos al principio, mientras identificamos cuál es el elemento agresor, pues colocarle una dieta pues, hipoalergénica general. Pues. O sea, hay que evitar los alimentos ultraprocesados, los cítricos así en exceso, lo que son enlatados, embutidos, porque todo ese tipo de elementos pueden desencadenar una alergia, aun cuando el paciente no sea alérgico a eso en particular. Y cuando es una cuestión ambiental, por supuesto, están todas las recomendaciones ambientales, que es mantener los aires acondicionados con los filtros bien limpios, lo que es los ventiladores, pues limpiarlos, lavarlos, o sea, no es así un pañito, o sea, es con agua húmeda, pues limpiarlos por lo menos una vez a la semana, las rejitas, etc. Hay que tratar en la medida de lo posible de repente no utilizar cortinas porque pueden agarrar mucho más polvo, sino más bien persianas. Alfombras hay que evitarlas en lo más posible. Los juguetes de los niños tienen que ser de madera, plástico, cosas que sean lavables. Evitar los peluches. Hoy en día tenemos peluches que son un pelo muy cortico, que pudieran ser en algunos pacientes, pero hay que mantenerlos limpios, que es lo importante. El ambiente tiene que estar limpio. Cuando vayamos a limpiar no podemos utilizar el pañito seco, sino que tiene que estar húmedo. Ese paciente no debería, la casa no debería limpiarse con escoba, sino que es pasar el coleto directamente. Hay que hacerlo varias veces, obviamente, pero hay que pasarlo directamente para no levantar polvo o utilizar aspirador. Ese tipo de tips que son importantes, el uso de forros antiácaros en el caso de que sea el paciente alérgico a los ácaros. Pero por supuesto hay que identificar, porque si yo soy alérgico, por ejemplo, al perro, ya yo sé que lo que tengo que evitar es el perro, obvio. No tienes que evitar todas las demás cosas y ponerte en una situación restrictiva que estás diciendo que es súper difícil. Que es súper difícil y súper chocante para el paciente, sobre todo para un niñito. Entonces el niñito llega y le dicen, no puedes comer esto, esto y esto y esto. No fue una fiesta. Ayer me tocó un niñito que, pobrecito, le dijeron que era alérgico a un montón de cosas, ¿ok? Y realmente la prueba estaba muy mal interpretada. Y entonces el niñito, la mamá decía, es que él no quería las fiestas de cumpleaños de sus compañeritos, porque no puede comer nada. Entonces, yo le dije, bueno, mira, hicimos la prueba, no sé qué, no, mira, es esto, solamente eres alérgico a tal cosa. Este alimento, ese niñito me amó, o sea, me besó, me abrazó, porque le dije que fuera la además que duro, ¿no? Llegar a un sitio que hay tantas cosas ricas y no puedes comer nada. Bueno, a veces hay que hacerlo, ¿no? Obviamente, pero si no tienes por qué hacerlo... si sabemos cuál es la causa, no tenemos que llegar a ese punto. Y esa tendencia ahorita que hay, José Luis, del tema con el trigo, por ejemplo, ¿no? Sí, con el gluten, el trigo, los lácteos, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto, ¿no? Que yo creo que es importantísimo porque además yo lo que veo es que hay una tendencia en ciertos grupos, bueno, desde chiquitos, cero gluten, cero nada, cero trigo, cero... Es malo, vamos a morir, Satanás. A ver, yo creo que hay que estar calvo ni con dos pelucas. A ver, el gluten, el trigo, la leche en general, son alimentos que sí son proinflamatorios y tienen sus bemoles. Sí tienen esa capacidad. Si tienen sus bemoles, el trigo, nosotros no tenemos una capacidad directa de procesar trigo, necesitamos a la microbiota, y si la microbiota no está funcionando bien, pues obviamente no vamos a procesar bien. Y es un punto importante, porque los latinoamericanos no tenemos que tiene que ver con inclusive una cuestión de geografía, ¿no? Que no tenemos esa capacidad de procesar el trigo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos más de maíz. De maíz. Y el maíz no produce casi alergia. Yo nunca he visto un paciente alérgico al maíz. Ahora, ¿qué pasa? Yo no digo que no se pueda comer, porque el trigo tiene sus funciones y tiene su función nutritiva, y por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El exceso. Si caemos en exceso, todo es malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy en día todo lo que comemos, todo tiene trigo, gluten, tiene leche oculto, pero ahí está. Y azúcares también. Y azúcares, por supuesto, además. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es moderar el consumo. Yo le digo a la gente, a mí me dice gente, por ejemplo, no, es que yo hice la dieta del trigo y me siento maravilloso, ya no me tengo esto. Mira, cualquier persona, así no esté enferma de nada, hace una dieta libre de trigo o de leche y se va a sentir maravilloso, se va a sentir con más energía, se va a sentir... ¿Por qué? Porque tú estás quitando el exceso de un elemento que, lamentablemente, valga la redundancia, en exceso es proinflamatorio. Entonces tú te vas a sentir bien porque sí, así no tengas nada. Pero con el tiempo eso va a volver. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, primero, identificar si el paciente no es alérgico al trigo, no es intolerante, no es alérgico al gluten, no es intolerante, no lo quite, pero vamos a ir con moderación. Vamos a bajar el consumo de trigo, de gluten, de lácteos, vamos a bajarlo un poco, porque es que de verdad el exceso que tenemos en nuestra dieta normal de día a día es demasiado. O sea, hoy en día nosotros comemos, por ejemplo, leche
todo el tiempo. Porque tú tomas en la mañana la arepita, pero entonces la arepita tiene queso y tiene el resto de gluten, y la mantequilla que también, no, le ponemos margarina, también tiene leche, pues la margarina tiene leche, y entonces le ponemos, tomamos el cafecito con leche, y entonces no, un juguito, también a veces tiene leche. Entonces son diferentes elementos que están involucrados durante el día. Tomamos el desayuno, después el almuerzo, la meriendita, la otra cosa. Ya tenemos muchísimo entrada de esos elementos. O sea, yo lo que digo es que ni tan carbónico en 2 pelucas. Vamos a verificar qué es lo que de verdad está identificando, alterando al paciente. Pero si no tenemos necesidad de eliminarlo, vamos a hacerlo con moderación, poco a poco. ¿Okay? Y en pequeñas cantidades, eso va a hacer que el paciente se sienta mejor, pero no quitarlo del todo, porque siempre es muy rico comerse un pancito de vez en cuando, una tortica y un pedacito de queso. O sea, yo soy más recucho, yo sin queso me puedo morir, pero sin caer en el exceso. Yo lo cambié para queso cabra y me funcionó. Es verdad. Pero bueno, está muy bien, qué buena aproximación a esto, ¿no? Y tener definitivamente esa visión de que hay que estudiar a la persona y dependiendo de los resultados de la evaluación del médico especialista en esto, pues ir con las indicaciones pertinentes y no someter a las personas a estas restricciones terribles que es una tendencia que hay que tener cuidado definitivamente, y sobre todo con niños y adolescentes además, ¿no? Porque si para el adulto es difícil, imagínate tú para el niño y adolescente. Yo creo que eso es importante. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos en el podcast Vida Contigo. Me puedes conseguir en el Instagram como @SofiaBerens y a los Laboratorios Pharma en todas las redes sociales con el usuario @LaboratoriosPharma. Abordamos el tema personas alérgicas, ¿nacen o se hacen? Con el doctor José Luis Torres, médico pediatra, inmunólogo, alergólogo. Gracias por acompañarnos.